Bueno, 60 años, exactamente hoy, un 5 de agosto de 1965, en este lugar. Aquí se gestó el Consorcio Caminero, 336 Cuatro Caminos. Esto fue algo como han ocurrido en un montón de instituciones, por una cuestión de necesidad. Productores de la zona vieron que había un déficit de camino y su inquietud en aquel momento. Estaba en la provincia formándose los consorcios camineros, había unos cuantos anteriores, y bueno, de ahí surge esto, y por eso hoy, en estos 60 años, queremos homenajear a esa gente y a su familia, por supuesto, que han dado tanto por un consorcio caminero, ad honorem. Así que para seguir esta trayectoria del consorcio, estamos hoy acá, familiares, vecinos, toda la gente de la comunidad del campo de la zona de Cuatro Caminos. El tradicional boliche, bueno, obviamente seguramente se reunían aquí para poder charlar cosas inherentes a su campo, a sus producciones, y de allí salió. Hoy sos el presidente actualmente, pero ¿recordás aquellos pioneros? Sí, por supuesto. Primer presidente fue Osvaldo Marinosi, después Luis Piancatelli, después José del Rey, que tuvo muchos años, el Nino Lancioni, y de hace un par de años que estoy yo. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos, es que el consorcio tome vida, agarre vida y sigamos para adelante, porque lo que vamos a ver hoy son los de los familiares de aquella comisión, y todos los que estamos acá hoy tenemos algo que ver con el consorcio, con algunas personas, y hemos colaborado. Y somos todos los que colaboramos todos los días con esto. Así que para que siga, para que las generaciones que vengan. Y acá hay un tema muy importante con respecto al consorcio caminero, que nosotros por ahí no apreciamos lo que tenemos en Córdoba o como consorcio caminero. Tenemos que esperar que venga gente de otra provincia y diga, che, ¿qué consorcio tienen ustedes? Y entonces eso es esto, para que valoremos lo que tenemos, realmente. Es un buen ejemplo de esfuerzo compartido, ¿no? Todos ponen lo suyo. Sí, por supuesto, nosotros ponemos el tiempo, ponemos las ganas, ponemos la cara, le damos toda la impronta. La provincia hace también lo suyo y el vecino hace lo suyo. Es muy importante la colaboración del vecino. Nosotros en este consorcio tenemos aportes voluntarios, el vecino nos colabora, nos ayuda y nosotros estamos dando respuesta. Que esto es un ida y vuelta, y yo siempre digo que el consorcio es de todos, los tenemos que cuidar entre todos, y hoy estoy yo y mañana va a estar otro y yo desde otro lugar lo voy a estar apoyando. Esa es la esencia de este consorcio caminero, o de todos. Bueno, me contabas que quieren que la historia del consorcio quede plasmada en un escrito, en un libro, ¿es así? Sí, por supuesto, estamos en el tema, ya hemos contactado a 2 o 3 o 4 personas de la zona, ya personas no tan mayores, porque esto tiene 60 años, personas de 70 y algo. Lo van a empezar a contar la historia y la vamos a escribir en un libro para que lo quede registrado en este lugar en algún lado, porque no queremos que se pierda. Me siento bien porque me gustan los reconocimientos y me gustan estos actos. Pero bueno, recuerdo, éramos muy chicos y me acuerdo cuando hicieron la primera viaje a Córdoba a Vialidad para lograr esto. Y bueno, muchas reuniones en mi casa, en la casa de José del Rey, muchas reuniones, y bueno, se juntan estos viejos para hacer el consorcio y mejorar el camino, porque no se podía salir, había nadie que lo haga arreglar. Y bueno, y lo lograron, pusieron mucho empeño, mucha fuerza y algo de plata también de haber puesto al principio, ¿viste? Porque en aquella oportunidad seguramente se bancaba todo con el bolsillo del productor y había poca maquinaria. Claro, las primeras máquinas, todo eso, y muchas veces éramos chicos nosotros y andaban los viejos arriba de la máquina cuando no tenían máquina. Bueno, sí, se luchaba. Pero andaba bien. Pero es muy necesario porque sacar la producción era fundamental, ¿no? Y tener caminos destruidos no ayudaba para nada. Claro, lo que pasa es que en ese momento no había arenado, no había empedrado, no había nada, era tierra, y cuando llovía, bueno, a pasar un rastrón, a pasar algo como para que no quede la huella, porque las huellas eran de 20, 30 centímetros de hondo. Y bueno, y ahí iban, y así viajaban. En todo esto. Calculá acá donde estamos parados nosotros estaba la fábrica de queso. El camión iba, pasaba sí o sí, bueno, llovía y llovía más que ahora. Y llovía más que ahora también, ¿no? Obviamente hay que destacar esa tarea de los pioneros, ¿no? Que tenían mucho menos elementos que ahora. Hoy parece más
un poco más fácil todo, pero antes era más complicado, ¿no? Exacto, ¿no? Lo que pasa es que antes, vos calculás que antes salía la máquina y no sabía para qué lado salía, o sabías para qué lado salía, y se rompía la máquina y no había celular, no había nada. Tenía que ir caminando hasta el vecino más cerca para que lo vayan a buscar a los cabecillas de la comisión, como para buscar el mecánico. Era una lucha. Ahora no, con celular, todo eso es mucho más fácil. ¿Y la producción en esa época se podía conservar, se podía guardar como hoy? Bueno, en esa época, como sé, en mi casa había silo. Pero lo que pasa es que antes la producción era mucho más ganadero, mucho más mixto. Entonces, lo que es cosecha era mucho menos y bueno, se trabajaba distinto el campo. Yo tenía 12, 13 años, me utilizaban para abrir todas las puertas de los colonos. El grupo Osvaldo Marinos y José del Rey, y mi tío. Así que lo conozco, la historia del consorcio es para ponerse a escribir y hacer un libro. Bueno, acá después lo vamos a mostrar, pero ha traído un cartel, un pequeño cartel que reza, digamos, sobre la primer máquina adquirida por el consorcio caminero. Sí, esa máquina se había comprado, era una marca Conar, me acuerdo, cuando vino el presidente Ilía, el gobernador de Córdoba, que era Páez Molina, y el vicegobernador, que era Hugo Leonelli. La máquina estaba frente a la municipalidad y colgaba ese letrero. Ahí dice y 3 puntos suspensivos, porque todavía no estaba el crédito otorgado de la provincia. Se había comprado con la recolección de que habían puesto los colonos, que ahí aclara bien, el municipio, el comercio de Elville. Así que fue la primera máquina que se compró. ¿Eso fue en qué año, Oscar? Mira, el 66 tiene que haber sido por ahí, ¿no? El consorcio se formó en el 65. Un poquito antes se había formado ya el grupo de la gente y con la ayuda de la colaboración de los vecinos arreglaban un poco los caminos, hasta que armaron el consorcio en el 65. No me acuerdo bien si Ilía vino en el 65 o 66. Me suena que el 66. Me suena que el 66. Sí. Mucha historia detrás de esto, ¿no? La importancia de un consorcio para cuidar los caminos, para sacar la producción, hoy sigue siendo importantísimo. Y siempre es importante. Lo lindo que se ha renovado con gente nueva, que tiene empuje. Y bueno, y me llamaron para contar un poco la historia. Y me dijeron que quieren hacer algo para que quede grabado el día de mañana, van a escribir como un libro o algo. Justamente, un tío mío, yo tenía 9 años, más o menos 9, 10 años, y hemos colaborado todo, y como decía Oscar Galucci en el tema ese del crédito de la motoniveladora, que fue los primeros pasos que se dio, entonces bueno, de ahí se organizó todo y bueno, se formó esa comisión y hemos estado colaborando toda la gente de campo. Alguien preguntaba, a modo de broma, ¿llegó ese crédito finalmente, no? ¿Se pudo comprar la máquina? Después llegó, con el tiempo llegó, tanto sacrificio, con el tiempo llegó. Así que muy agradecido en todo, en esta invitación que hicieron hoy también, que uno, como te digo, yo era chico, joven y bueno, y me trae muchos recuerdos. Este lugar que también es emblemático donde estamos, ¿no? Yo fui ahí al frente. ¿Ah, sí? Ahí al frente fui a la escuela, terminé ahí, 7º grado, lo terminé. Porque en aquella época, aparte de lo que siempre fue muy esforzado, la labor del hombre de campo, sacar la producción era muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y estos caminos eran de terror, el tema más de todo era por la cuestión que había una fábrica acá y bueno, y era mucho sacrificio que había que hacer para sacar la producción. Fábrica de quesos. Fábrica de quesos, exactamente. Y acá se reunían toda la gente, era tradición. Cuando hablabas de la fábrica, que todavía vemos que está en pie, digamos, claro, el tema de la leche es algo que no se puede parar y si el camino, si llueve y todo, hay que trabajar lo mismo y bueno, ahí los caminos
No, es justamente, y a mí me trae muchos recuerdos, que me acuerdo muy bien, que el familiar que estaba antes, que era don José Tirón y doña Pierina, que le decíamos, tenía un surtidor casualmente justo ahí tenía el surtidor, que era el surtidor a mano ese. No, muchos recuerdos, muchos recuerdos. Destacar la grandeza que tuvieron para formarlo. Y lo que decía la tante recién de ese crédito, pero lo que nadie sabe, que esos créditos no los sacaba el consorcio camionero, porque el banco nunca le fió ni le fía hoy actualmente a los consorcios camineros. Lo sacaron esas 5 o 6 personas que se tomaron el compromiso de sacar un préstamo en el banco, y después los consorcios nunca estuvieron bien desde arriba, siempre renegando. Y no me tocó a mí, pero sé de otros que le tocó pagar la cuota, que después con el tiempo la fueron juntando con productores, pero que el consorcio no tenía dinero para pagar la cuota. Y así fueron, pero en el caso de esta máquina aquí, en otras localidades del tractor, porque el Banco de la Provincia no le fió nunca a los consorcios. Hemos escuchado muchas veces esas historias de que pasaban años, no se renovaban las máquinas quedaban obsoletas, los productores ponían sus propios implementos y máquinas para trabajar, ¿no? Es así, es real. Los consorcios camioneros así en general tienen de 70 años para abajo, o sea, los más viejos tienen 70 años, lo están cumpliendo este año, son del año 55, la mayoría son del 56, 57, pero hay del 55. Y bueno, han renegado toda la historia, y no hace tan lejos lo que cobrábamos hasta hace un año atrás era la mitad o menos de lo que necesitamos para funcionar. Hoy estamos un poquitito mejor, no quiere decir que estemos bien, estamos un poquito mejor que hace un año. La realidad de los consorcios dice que necesitamos 50 litros de gasoil por kilómetro a conservar por mes. El año pasado llegamos a cobrar 20 litros de gasoil, el 40% de la realidad. Hoy estaremos en 33 litros, estamos en un 66% de la realidad, que parece que estuviéramos bastante bien porque el año pasado estábamos peor. Pero entonces, bueno, como que está queriendo mejorar un poquito, pero la situación del consorcio fue complicada en toda la historia.